Continuando, el contexto socioeconómico de la erosión. La erosión es un problema. En muchos casos se ha analizado bajo el contexto de la erosividad y erodibilidad de la lluvia y del suelo, dejando al lado aspectos sociales y económicos, la que también influyen a la hora de determinar el volumen del suelo perdido por erosión. Por ello existen factores: la densidad de población, el aumento de población o el número de habitantes por área implica el aumento de uso de tierras, la cual aumenta la frontera agrícola. Para ello muchas veces se destruyen bosques y se utilizan terrenos no aptos para la agricultura, como las tierras con pendientes excesivas o con suelos poco profundos, y en la cual estas tierras se degradan rápidamente por el sobreuso. Continuando, la tenencia de tierra. En la agricultura el arrendo abunda. Es la causante del mayor deterioro de los suelos debido a que los dueños no manejan sus tierras, lo único que les interesa es dinero. Y el que alquila la tierra lo hace por corto tiempo y no le interesa realizar prácticas de manejo y conservación de suelo, solo le interesa aprovechar al máximo esas tierras por el corto tiempo. Otro factor es el mercadeo. Para el cultivo de productos agrícolas se requiere un fuerte uso de suelo. Los productores o el agricultor siempre buscará sembrar cultivos para los cuales la venta sea segura y tenga un valor alto en el mercado. Por ello se ve monocultivo y la ausencia de rotación de cultivos. Otro factor es aspectos culturales. El deterioro de los recursos naturales se origina en poblaciones donde se utilizan un bajo nivel de tecnología y poseen costumbres que heredaron de los antecesores, y estas costumbres generan destrucción de los suelos. Por ello se debe motivar a los agricultores sobre los beneficios de la agricultura y la conservación, la cual mantiene y mejora la fertilidad de los suelos, ya que muchos agricultores desconocen de ello. Bueno, continuamos con la erosión hídrica. Esto define como la acción de desprendimiento de las partículas del suelo, ¿no? Y transporte por el agua que se ocurre sobre el terreno. Esto cuando no hay más energía, y para el transporte ocurre la sedimentación. Básicamente la erosión se define porque es un proceso de degradación que afecta a la capacidad productiva del suelo. Y bueno, en lo que es su evaluación, tenemos evaluaciones que permiten acercarse a la noción de la capacidad productiva del suelo y a su dinámica bajo las condiciones de manejo del agricultor. Bueno, todavía no existen modelos sencillos que permitan valorar este concepto tan importante, ¿no? Este promoverá entonces una evaluación con uno de los métodos impuestos según los datos disponibles, guardando siempre que se pueda lograr así una buena experimentación. Bueno, tenemos la erosión hídrica, se define como la acción de desprendimiento de las partículas del suelo y su transporte por el agua que se ocurre sobre el terreno. Cuando no hay más energía para el transporte, ¿no? Ocurre la sedimentación. Esto define también como un proceso de degradación que afecta a la capacidad productiva del suelo. En tanto a la evaluación, todas las evaluaciones permiten acercarse a la noción de la capacidad productiva del suelo y a su dinámica bajo las condiciones de manejo del agricultor, y que todavía no existen modelos sencillos que permitan valorar este concepto tan importante, ¿no? Que procederá entonces a su evaluación con uno de los métodos propuestos según los datos disponibles. Asimismo, guardando siempre que solo se va a lograr un experimento. El proceso de la erosión. Desprendimiento. El impacto de las gotas de lluvia causa una degradación de los agregados del suelo. Se tiene como consecuencia el desprendimiento de partículas. La etapa de desprendimiento en la que se intervienen las gotas de lluvia, estas gotas caen con una energía cinética, que se disipan sobre la superficie del suelo y rompen los terrenos y agregados. Como consecuencia se desprenden partículas que pueden tapar los poros y pequeños del suelo, y la superficie resulta sellada a su vez. Si hay pendiente, alguna de esas partículas pueden moverse hacia las partes más bajas del terreno. En esta fase se produce la erosión por la salpicadura que generan las gotas. El transporte. Si la cantidad de lluvia que cae sobrepasa la cantidad de infiltración del suelo, se produce un escurrimiento superficial que arrastra el particular desprendidas. La etapa del transporte, en la cual se moviliza el material desprendido en el agua que escurre sobre la superficie. El agua puede escurrir en forma de lámina o manto con velocidad lenta. También lo puede hacer en forma turbulenta con mayor velocidad, capacidad de transporte y de desprendimiento de partículas.
Con respecto al escurrimiento laminar, en esta etapa se produce la erosión laminar, la erosión en surcos y la erosión en cárcavos. Sedimentación. Si el escurrimiento es bajo o se reduce, las partículas del suelo arrastradas empiezan a sedimentar. Este proceso se da cuando alcanza zonas o terrenos planos. La etapa de sedimentación, en la cual el suelo desprendido y transportado se deposita en sitios debido a la falta de energía que continúe su movimiento, o también esa falta de una pendiente la cual que siga circulando el agua en este caso. Factores físicos que afectan la erosión del suelo. Aparte de los factores socioeconómicos muy importantes, los factores que influyen sobre la erosión son el clima, la topografía, el suelo y la cobertura vegetal. En el clima, la lluvia representa mucha energía. A mayor intensidad de la lluvia, mayor la energía que será transmitida al terreno. La lluvia tiene entonces, según sus características de intensidad, duración y cierta capacidad erosiva. Esta capacidad erosiva puede ser visualizada en el mapa de isómeros, constituido a partir de los valores calculados de erosividad de las lluvias según la metodología de la ecuación universal de pérdida de suelos. La topografía. La topografía de la Tierra determina la velocidad a la que fluirá la escorrentía superficial, que a su vez determina la erosión de la escorrentía. Las pendientes más largas y pronunciadas, especialmente las que no tienen una cobertura vegetal adecuada, son más susceptibles a las altas tasas de erosión durante las lluvias intensas que a las pendientes más cortas y menos voluminosas. El terreno más inclinado también es más propenso a deslizamientos de lodo, deslizamientos de tierra y otras zonas de procesos de erosión gravitacional. A medida que aumenta el grado de la pendiente, la velocidad y el volumen del agua de escorrentía aumentan, y así su poder erosivo. Si conforme aumenta en el largo de la pendiente, el volumen de agua de escorrentía crece y por lo tanto su poder erosivo. Los humanos pueden controlar en gran medida el efecto de este factor sobre la erosión. Implementando medidas de conservación del suelo, el hombre puede controlar en gran parte la influencia de la erosión a través de la implementación de prácticas de conservación de suelos tendientes a reducir el grado de la pendiente y a acortar su longitud, dividiéndolo en pequeños pedazos. El suelo. Desde el punto de vista de la textura, los suelos con un alto porcentaje de limo son muy susceptibles a la erosión por motivo de la impermeabilización por el limo de los poros del suelo. De esta manera, la capacidad de infiltración disminuye, la cual puede generar mayor escorrentía superficial y causar daños erosivos. Suelos con un alto porcentaje de arcilla y por lo consiguiente baja capacidad de infiltración. Son muy susceptibles a la erosión en caso de aguaceros intensos. Suelos arenosos con una gran capacidad de infiltración absorben la mayor parte del agua que reciben sin originar escorrentía superficial. Sin embargo, el bajo poder de coherencia de los agregados del suelo favorece el arrastre de estos en condiciones de lluvias intensas. La cobertura vegetal. La cobertura vegetal en áreas agrícolas reduce la erosión de los suelos, ya que absorben la energía de la lluvia disminuyendo el impacto de las gotas de lluvia. Aumentan la infiltración del agua, la rigurosidad del terreno, lo que reduce el escurrimiento y su capacidad de transporte. Intercepta las gotas de lluvia, absorbe su energía y reduce las escorrentías. Retarda la erosión al disminuir la velocidad de las escorrentías, limita el movimiento del suelo desprendido, aumenta la capacidad de almacenaje de agua en el suelo, disminuir su humedad por transpiración. La cobertura vegetal juega un papel primordial en la protección del suelo contra la erosión. La cobertura vegetal provee en distintos grados de protección, de tal manera que el hombre puede controlar en gran parte la erosión escogiendo adecuadamente el uso y el manejo de la tierra. Para evaluar el efecto del cultivo y su manejo sobre la erosión, se deben tomar en cuenta con los puntos siguientes: el tipo de cultivo, la rotación practicada y desarrollo en el templo de la cobertura, el manejo de los cultivos, los residuos cultivos de cobertura de abono verde, herbaceado mejorado y la distribución de las lluvias. Sistemas de conservación y manejo de suelos. Bueno, el hombre puede actuar sobre algunos factores que determinen la erosión hídrica y lograr así que ésta se mantenga en niveles tolerables. Estos actúan en varios niveles: sobre la resistencia del suelo a la erosión, con un buen manejo de suelo, sobre la protección de la tierra contra la erosión.
Esto por medio de buenas prácticas culturales. Una de ellas es la cobertura vegetal. Y de un adecuado manejo de la tierra sobre la energía del agua de escorrentía por medio de estructuras físicas que acortan el largo de pendiente y reducción de su magnitud. Dentro de ellos tenemos tres, las cuales son el desprendimiento, transporte y sedimentación. En el desprendimiento aumenta la cobertura vegetal y el contenido en materia orgánica del suelo. Entre ellos tenemos los cultivos perennes, los cultivos anuales, los bosques y el pasto. En el transporte corta el largo de pendiente y reduce la magnitud de la pendiente. Entre ellos tenemos los cultivos perennes, cultivos anuales, el bosque y el pasto. En lo que es la sedimentación, se refiere a que hay una retención de sedimento, ¿no? El que más podemos destacar es el de las vías de drenaje superficial. Prosiguiendo con nuestro tema, yo les voy a explicar sobre las formas de erosión hídrica. Existen muchas maneras de clasificar la erosión y se puede identificar 5 tipos principales. Primero, la erosión por salpique. La erosión hídrica comienza con las gotas de lluvia. A la acción destructiva de las gotas de lluvia, al impactar sobre el suelo por mucho tiempo no se les ha dado la debida importancia. Y en la actualidad las gotas de lluvia son consideradas como factor principal causante de la desintegración de los agregados del suelo. Las partículas del suelo se desplazan por la acción salpicadora de las gotas de lluvia a distancias cortas, máxima de 2 metros. Por lo tanto, la así llamada erosión por salpique es un factor importante en el desprendimiento de las partículas del suelo, no así en su desplazamiento. Al mismo tiempo, este impacto de las gotas produce un rompimiento de las partículas, dejando expuestas a estas mismas partículas y en la superficie a las más finas. Segundo, tenemos la erosión laminar. Esta forma de erosión ocurre en terrenos con pendientes uniformes y suaves cuando la cantidad de agua excede a la capacidad de infiltración de los suelos y forma una película delgada de agua. La erosión laminar separa las partículas del suelo desprendidas por las gotas de lluvia, dejando en su lugar las partículas más gruesas y llevándose consigo las más pequeñas, las cuales en mayor grado determinan la fertilidad de los suelos. La erosión en surcos. Este tipo de erosión se basa en que el agua en muy pocos casos recorre grandes distancias en forma de capas homogéneas, características de superficies lisas y pendientes. La superficie de los terrenos de cultivo casi siempre son irregulares y presentan depresiones y elevaciones. El agua de lluvia se concentra en las pequeñas depresiones formando corrientes. Estas acumulaciones de agua de escorrentía arrastran y transportan las partículas de suelo formando pequeñas zanjas o surcos. Y estos surcos se forman en dirección de la pendiente, indicando las zonas de mayor concentración de agua, mayormente para abajo. La erosión en surcos adquiere una mayor gravedad cuando caen aguaceros intensos en el suelo, desprovistos de vegetación y con alta susceptibilidad al transporte por el agua de escorrentía, más que todo en los terrenos recién laboreados. Cuarto, la erosión en cárcavas. Lluvia tras lluvia, las pequeñas zanjas o surcos se van ampliando con el movimiento de las corrientes de la escorrentía. Este tipo de erosión se produce cuando existe una mayor concentración en el escurrimiento debido a la irregularidad del terreno que permiten la conjunción de varios surcos. La erosión en cárcavas diseca tan profundamente el suelo que el terreno no puede nivelarse con instrumentos de labranza ordinarios. Y quinto, remoción en masa. Se han reunido aquí aquellos casos en donde se desplazan masas considerables de suelo y rocas sobre distancias relativamente cortas, bajo la acción de la gravedad y en mayor o menor grado de la cantidad de agua. La remoción en masa tiene la particularidad de ser mucho más evidente, espectacular y rápida. Sus causas y consecuencias no son siempre fácilmente detectables, tampoco su prevención. La recuperación de tierras degradadas por deslizamientos es muy difícil